Buenos días. Estamos nuevamente en una clase de construcción histórica de la sociedad, módulo 1, primer ciclo, ciencias sociales, correspondiente a la clase número 8. Primeramente, como costumbre, hacemos un repaso de la clase anterior y ello está en relación a lo que fue la figura política de Diego Portales Palazuelo. Tenemos datos en la presentación sobre su origen aristocrático, algunos hechos que nos parecen curiosos, como por ejemplo que él tuvo 22 hermanos, y datos donde él estudió, que en ese tiempo se llamaba Convictorio Carolingio, el colegio donde él estudió, y dejó las leyes a temprana edad porque, como les mencioné anteriormente, le interesaba trabajar junto con su papá en Casa de la Moneda. Les recomendé en la clase anterior que pudiesen ver el capítulo Héroes, una serie de producción nacional que está realizada en el contexto del bicentenario de nuestro país, que fue el año 2010. Ese hito de la serie Héroes, más otros como por ejemplo la bandera de gran altura que se instaló frente al Palacio de la Moneda y en otras ciudades, también en el caso de Angkor, son hitos que se utilizaron para celebrar el nuevo bicentenario de la República. Les recomiendo ver la serie nuevamente Héroes, con el capítulo dedicado a Diego Portales para tener un mayor conocimiento de este personaje y ustedes se entusiasmen para saber un poco más de Diego Portales con sus aspectos claros y oscuros en su vida política y personal. Uno de los hitos más relevantes que tenemos que recordar es que Portales fue parte de los beneficios que produjo un impuesto denominado el estanco del tabaco, vale decir un impuesto que se cobraba a los cigarros, ¿ya? O tabaco para la época, y para lo cual él conformó una sociedad comercial con José Manuel Sea, ¿ya? No solamente bien tabaco, sino que licores, juegos, naipes y todo ello. El fracaso de esta empresa se debe a que los consumidores chilenos optan a comprar estos mismos productos por medio de contrabando, que llegan más barato a Centroamérica y por ende llegan de manera ilegal a Chile. Por estar exento de impuestos, les resultaba más barato a la sociedad de aquella época y por ende a la larga fue un fracaso para la empresa económica de Portales. Ahora bien, en 1826 el Congreso pone fin al contrato con Portales. Ahora, como le fue mal en el mundo de las empresas, Portales optó por ingresar a la política, y ese es el tema que nos convoca en este minuto. Por los rasgos de su personalidad, podríamos decir que él no veía en la democracia una posibilidad de gobierno en este territorio. Consideraba que la sociedad de aquella época, por su inmadurez política, no están en condiciones de vivir en un ambiente democrático. Por lo tanto, él va a idear un tipo de gobierno muy fuerte, muy centralizado, dando origen al sistema presidencialista, que es el que hasta el día de hoy está presente en nuestro país. Entonces, si estamos mencionando que él tenía concentración del poder o era un gobierno personalista, obviamente no va a estar de acuerdo con el gobierno liberal. Por lo tanto,
A raíz de ello va a ser el principal opositor. ¿Y dónde se va a dar este debate? A través de la prensa. Por ejemplo, él de alguna manera va a publicar en un periódico que se llama El Hambriento, y los opositores, los liberales, también crearon un periódico que se llamaba El Hocicón. Entonces, a través de esa prensa, ellos se envían mensajes políticos, denostativos y de crítica al respecto. Ahora, en este periodo hay que resaltar que no existían los partidos políticos, sino que las personas que tenían un liderazgo conformaban un grupo de personas que eran sus seguidores. Por ejemplo, cuando fue el caso de O'Higgins, están los o'higginistas, los que eran conservadores se hacían denominar los pelucones, los liberales los pipiolos, y en este caso Diego Portales va a liderar a grupos denominados los estanqueros. Mucho más adelante van a existir los partidos políticos, por lo tanto ahora es importante que ustedes en este periodo tengan presente que existen bandos políticos que surgen en torno al liderazgo de algún personaje. En este caso, Diego Portales dirige a los estanqueros, que va a surgir de su círculo más cercano. Bueno, esta rivalidad política entre conservadores va a llevar a una guerra civil hacia los liberales. En 1829 va a haber una elección política y los conservadores no reconocen el triunfo de los liberales. Y esa es la razón por la que se va a dar una guerra civil en 1829. Ahora, 4 aspectos son importantes a considerar con la mirada de Portales para el caos que había en la época a raíz de esta guerra civil. Él señaló que estos ejes son: 1, el gobierno fuerte y centralizado, ¿ya?, que da origen al sistema presidencialista y va a estar apoyado con la Constitución de 1833, que ha sido la constitución más extensa o longeva que ha tenido nuestro país. 1833 corresponde al siglo XIX, va a perdurar hasta el siglo XX, ¿ya?, cuando más adelante, en 1925, se crea una nueva constitución. Entonces casi duró un siglo. Por cierto que conforme pasaba el tiempo y la sociedad iba cambiando, se hacían sus respectivas modificaciones. También Portales planteó como segundo punto que el Poder Ejecutivo, vale decir el Presidente de la República, tenía que tener amplias atribuciones, lo cual es muy peligroso en un sistema presidencial, porque el Congreso no le puede hacer un contrapeso, digamos, a las voluntades del Presidente de la República. Rechaza la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? Que Monroe, Presidente de la República, digamos, presidente de Estados Unidos para esa época, hace una declaración pública en la que señala que, si bien declara la independencia de Estados Unidos, pero dice que América es para los americanos. Entonces, Diego Portales señala, bueno, nos hemos liberado de la presión y dominio español como imperio y no vamos a caer ahora bajo otro dominador. Y el cuarto y último eje, él dice que quienes ocupan un cargo público deben estar moralmente capacitados, que la persona que está en el sistema público está para servir al Estado, no para servirse del Estado, no para robar del Estado ni aprovecharse para cuestiones personales o sacar ventajas económicas personales o en beneficio de la familia. Esos son los 4 ejes que ustedes tienen que resaltar con respecto a la figura portaliana. Ahora, la clase anterior les dejé una pregunta en relación a qué aspectos crees que han prevalecido en el tiempo de Diego Portales. Entonces, comentarle a ustedes si se acuerdan del periodo de la dictadura militar. Había un edificio que fue construido en el periodo de Salvador Allende para un encuentro internacional de mandatarios,
pero que con el gobierno militar le denominaron Diego Portales. Y es en ese edificio donde se hacían los comunicados de los bandos militares de aquella época. ¿Ya? Eso en relación a Diego Portales. ¿Ya? Con eso terminamos su figura, y reitero, ver la serie Héroes, Diego Portales. Ahora, la clase 8 es de un tema distinto que tiene que ver con la expansión económica y territorial durante los gobiernos liberales. Este hito tiene que ver con la expansión del territorio chileno, tanto hacia el norte como hacia el sur. Pregunta: ¿de qué manera se transformaron los límites de Chile? Las fronteras que tiene nuestro país en la actualidad no siempre han sido las mismas. Estos han evolucionado a través del tiempo, producto de diversos tratados territoriales generados a partir de conflictos limítrofes. La explicación para comprender los conflictos limítrofes se remonta a los inicios de la independencia de muchos países americanos. Esta segunda idea es clave. Si nosotros consideramos la administración política del Imperio Español, cuando dividen a América en franjas horizontales en función de los virreinatos de aquella época, hay que considerar que posterior a ello, con los inicios de la independencia de todas estas naciones, no había una claridad de los límites. Y esa poca certeza y límites en estas naciones emergentes fue lo que ha provocado a través del tiempo conflictos limítrofes. ¿Ya? Porque para entonces se ocupaban hitos geográficos como límites. Por ejemplo, una montaña, un cerro, un río. Pero estos elementos de la geografía también en el tiempo de alguna manera sufren alteraciones. Por tanto, esas diferencias son las que han provocado inclusive guerras en América Latina. Les dejo aquí un mapa que contrasta cómo era Chile hacia 1810. Vamos a tomar el cursor. A ver, con este color. Vean ustedes que hacia el norte, el límite de nuestro país llegaba a un territorio que hoy día corresponde a Bolivia y a Perú. Y eso explica también por qué Bolivia ha hecho demandas territoriales, porque ellos tenían presencia en este territorio acá. Y el sur de Chile, fíjense que iba desde océano a océano, desde el Pacífico al Atlántico. Esta porción de tierra que va hacia el Atlántico, que estoy encerrando con color morado, fue cedida a Argentina posterior a la guerra llamada del Pacífico, ¿ya? Que fue como un gesto para agradecer que mientras Chile estuvo en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, una forma de agradecer que Argentina no haya atacado por la retaguardia fue haber cedido con posterioridad todo este territorio que estoy señalando aquí con color morado. ¿Ya? Y posteriormente, como esto no quedó tan claro, para el año 1978, si ustedes se acuerdan, casi tuvimos un conflicto bélico con Argentina por las islas que están aquí en el extremo sur, llamadas Picton, Nueva y Lennox, para lo cual hubo una intervención papal para que a horas, ¿cierto?, se detuviera un inminente conflicto. Bueno, para el año 2005 vemos aquí la extensión de este territorio hacia el norte y la integración de territorios hacia el sur. ¿A qué se debió esto? Ocurre que para el periodo de los gobiernos liberales, Chile estaba enfrentando una gran demanda de trigo, sobre todo en la vertiente oriental de América Latina. ¿Ya? Ahí lo estoy encerrando. Y eso se debió a que el trigo en el Perú le entró un virus.
se le infectó el trigo ahí a los peruanos. Y ellos utilizaban el puerto del Callao para sacar su trigo. Entonces, los gobiernos liberales determinaron que Chile necesitaba cultivar más trigo para poder hacer frente a la demanda internacional del trigo. Junto con eso, en California se estaba dando la fiebre del oro, por lo tanto también teníamos compradores en Estados Unidos. Y esa es la principal motivación para ejercer el dominio tanto hacia el norte como hacia el sur. En el sur por la zona triguera, y aquí todos vamos a ver con el tiempo que esto fue conocido como el granero de Chile, y por ello se extendieron las líneas férreas, y hacia el sur va a haber otro hecho económico importante que van a ser la integración de las salitreras que están acá al norte del país. Ya, eso principalmente van a ser los motores de expansión de nuestro territorio, tanto hacia el norte y hacia el sur. En otra clase vamos a ver la expansión o la integración de estos territorios producto de la presencia del ejército en ese tiempo y en las condiciones que ellos expandieron. Dominaron estos territorios expulsando a los mapuches a unas reducciones, y que también es motivo de los grandes temas de litigio que tenemos hoy en día. Dejé un concepto en latín aquí, uti possidetis, que significa lo que poseías, seguirás poseyendo. Esto como explicación al origen de los conflictos limítrofes que han tenido todas las naciones en América Latina, que no tuvieron límites claros desde el inicio de su independencia, lo que ha arrastrado conflictos hasta la actualidad. Bien, en sus cuadernos anotar manos a la obra lo siguiente: norte, sur, este y oeste, responder cuáles son los países con que Chile limita en la actualidad. Con el mapa que yo les dejé aquí, la gráfica, o lo que ustedes pueden ver en su módulo 1, responder hasta dónde llegaba el territorio chileno por el este en 1810, hasta dónde llegaba el límite norte chileno en 1810, y por último, ¿cree que los límites del país en la actualidad serán definitivos? ¿Por qué? Muchísimas gracias por su atención. Listo. ¿Viste el tiempo en Purion? No, ¿Dejaste de grabar? creo que sí.